Buenos días, Dios les bendiga, que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias por estar con nosotros en el programa Hombres de Valor. ¿Dónde están esos hombres que van a ir a predicarles a los matrimonios que se están matando, los jóvenes que se están jugando en el alcohol, se están matando en las drogas? La miel es mucha, decía nuestro Señor Jesucristo, pero pocos los obreros. Aquí el día de hoy vamos a estar con el hermano Caleb, predicando, y trae él una invitación para ustedes. Yo lo conocí a Caleb cuando estaba chamaquito, que corría en el templo, en la iglesia, cuando llegabas con tu papá, tu hermano, tu mamá, y ahí lo veía, y todo un hombre ya casado y con un hijo, ¿verdad? Una niña, sí, una bebé. Gracias a Dios. Y pastor de jóvenes, ¿estás ahí en la iglesia Monte Sinaí? Sí, claro, adelante. Gracias Ramón por la introducción. Y bueno, pues me da mucho gusto estar contigo, estar con ustedes allá en cada uno de sus dispositivos electrónicos. Como lo dijo Ramón, mi nombre es César Caleb Acosta. Yo soy actualmente pastor de jóvenes de la iglesia Monte Sinaí, ahí en la calle Arista, casi al lado de la clínica del doctor Osorio, con el pastor Jorge, el pastor Adrián Capitaine. Y pues básicamente así es, traigo aquí muy cerca del programa la invitación a nuestro Congreso Juvenil 2025. Nuestro Congreso Juvenil 2025 se va a llamar, o se llama, Eternos, de la eternidad hacia la eternidad, en donde juntos exploraremos temas que nos ayuden a enfocar nuestra perspectiva hacia lo que verdaderamente importa a largo plazo, hacia la eternidad. Más adelante estaremos hablando un poquito más de este tema, pero quisiera contarles un poco más. Tendremos 3 días, será viernes 14 de noviembre, sábado 15 de noviembre y domingo 16 de noviembre. Estaremos 3 días intensivos de charlas, conferencias, talleres, y pues más información vendrá más adelante. ¿Qué te parece, Ramón? Bien. Es motivador porque ahorita los jóvenes se están perdiendo, Cali. Se están perdiendo, entonces necesitamos que conozcan al Señor Jesucristo, de dónde nos ha sacado, de dónde nos ha traído el Señor, porque yo anduve en alcohol, las drogas, y gracias a Dios, Dios me rescata de ahí. Y la labor que están haciendo ustedes en este congreso será para bendición para los que no conocen a Jesucristo. Ahorita le vamos a pasar un spot en un momento más, y el hermano Caleb trae unas palabras para ustedes, y sobre todo que vayan conociendo al Señor Jesucristo. Mire, estamos a la vuelta de la esquina que venga el Señor Jesucristo. Nadie lo cree, estamos viviendo como los días de Noé. Pero hoy, gracias a Dios, le ha puesto en el corazón a esa iglesia y a Caleb que hagan un congreso. Entonces estaremos viendo. Pero antes de seguir, quiero mandarle saludo al pastor Agustín Guerrero, que es nuestro promocionador, nuestro patrocinador, patrocinador de Pan de Vida. Que Dios lo bendiga a él y a todas sus panaderías, instalaciones que hay en Comalcalco, en la avenida Xochimilco, Villa de Oriente o Camino Viejo Chichicapa, como lo conocemos. También de Comalcalco a Cunduacán, Vía Corta, ahí están Los Olivos, la otra instalación. También en Cunduacán, Avenida Juárez, antes de llegar al parque. Dios bendiga a todos los trabajadores que nos están viendo en este momento, nos están escuchando. Que Dios me lo bendiga. También estamos en vivo en Radio Vida 100.9 FM. Dios bendiga a todos los que nos están escuchando, los que van en camino a su trabajo, los que van a su casa. Que los guarde mi Padre Celestial, que le quite de toda piedra de tropiezo, que lleguen con bien y regresen con bien a su casa. Hermanos, que Dios les bendiga. También a todos los taxistas, que Dios los bendiga y los guarde. Hermanos, vamos a unos cortes comerciales y vamos a entrar de lleno a la palabra. No se vayan del programa Hombres de Valor. Gracias por seguir con nosotros en el programa Hombres de Valor. Acabamos de ver ahorita un spot. ¿Qué nos puedes decir de esto, Caleb? No, pues nada, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esta gran invitación. Creo que será de muchísima bendición si tú tienes un joven, si tú eres un joven o una joven que necesita volver a enfocar su mirada. Si últimamente has estado cansado de la vida que estás llevando, de hacer las cosas sin alguna motivación trascendente, entonces es para ti, esto es para ti. Habrán
muchas charlas, habrán talleres también para los que sirven en sus iglesias, por ejemplo, en el área audiovisual. Tendremos un taller de profesionales que se dedican a la fotografía y video en sus iglesias. Entonces, las personas que acaban de ver en el comercial son personas que van a estar ahí en el congreso, que van a venir desde Puebla y van sí, van a invertir en la vida de los jóvenes para que ellos puedan volver otra vez su mirada hacia Jesús, su mirada hacia Dios, perdón, y su mirada hacia lo que realmente importa. Pero ¿qué te parece, Mochito, si comenzamos con una breve introducción? Creo que no sé cuándo fue la última vez que tú y yo nos levantamos con ganas de ir al trabajo, con ganas de hacer algo y dijimos: gracias Dios por este día. Yo sé que hay muchas personas que lo hacen, quizás ya por costumbre y así, pero cuando realmente sentimos que cada una de las pequeñas cosas que nosotros hacemos tendrá una recompensa y tendrá su eco, como dice la frase de Gladiador, en la eternidad. Creo que hemos vivido vidas monótonas y nuestra cotidianidad, es decir, la vida que vivimos a lo largo de los días, se nos hace muchísimo, muchísimo pesado. ¿Por qué? Cuidar niños, a nuestros hijos, limpiar, barrer, se nos hace muy cansado. Y sí, porque realmente hay cierto desgaste. Pero cuando nosotros recordamos una verdad que viene en la Biblia, que cada una de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos para la gloria de Dios, esto quiere decir que Dios va a tener en cuenta cada una de las cosas que nosotros hagamos aquí en la tierra. Sea que recojamos una basura, sea que acomodemos nuestro cuarto, sea que cuidemos a nuestros hijos o que diariamente nos esforcemos para poder proveerle a nuestro hogar, todas y cada una de esas cosas tienen su eco en la eternidad. Esta es una de las ideas centrales por las cuales nosotros quisimos llamarle a este proyecto Eternos. Pero bueno, quisiéramos abordar este tema de la eternidad y de eternos en tres puntos principales. El primer punto es cuál fue el propósito principal de Dios al haber puesto en nuestros corazones ese sentido de eternidad. Que hagamos algo que trascienda más allá de lo material, más allá de las barreras, más allá del tiempo y del espacio. El segundo punto a considerar es cómo este sentido de identidad, de pertenencia y de propósito se pierde. Eso le llamaremos caída. Y por último vamos a ver, cuál es la respuesta de Dios ante esta situación de despropósito, ante esta situación de caída. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Y esa lo llamaremos el tercer punto de la redención que encontramos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Sí, amén. Una pregunta, ¿dónde va a ser el congreso? Claro, algo que se me estaba pasando es que el congreso va a ser en la iglesia Monte Sinaí. La iglesia que está en la calle Arista, 404, Colonia Centro, aquí en el municipio de Comalcalco, Tabasco. Para una referencia más cercana, como se los dije anteriormente, pues será a un costado de la clínica del Dr. Osorio. Creo que es muy famosa la clínica del Dr. Osorio. Entonces, viniendo del parque, antes de llegar a la clínica. Y además son cristianos. Bueno, claro. Sí, Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Tenía otra pregunta para ti ahorita. La clínica, o decía de la clínica. Sí, de la clínica. Ya. Tenía yo otra. Bueno, ¿nada más es para puros jóvenes o pueden ir los papás con ellos o nada más los jóvenes? Por el momento vamos a queremos enfocarnos en el público juvenil. Por el momento, quizás en algún momento o algún tiempo después podamos hacer una plática para padres, que estaría bien. Creo que igual los padres a veces necesitamos que alguien esté orando por nosotros, y estamos orando por ellos, pues que alguien que esté orando por nosotros, que alguien que a veces nos diga, ¿sabes qué? Creo que esto les podría ayudar. Estas herramientas podrían ser prácticas para la crianza de sus hijos. Sí, porque pues obviamente la paternidad, aunque no es el tema, la paternidad tiene muchas etapas. No es lo mismo ser padre cuando tú tienes hijos bebés, cuando tú tienes hijos adolescentes o infantes, y cuando tú tienes hijos pues ya mayores de edad. Fíjate que ahorita te comentabas de cómo romper esa rutina cuando nos sentimos cansados.
qué me gusta más hacer, porque a veces nos enfocamos más en la rutina y es cuando, ¿qué te podría? Baja las ganas de ir a la iglesia, las ganas de buscar a Jesús, viene la depresión, que el día de hoy pues ya lo ponen como una enfermedad. Entonces, eso también va a ser enfocado el Congreso. Claro que sí. Pues vamos a comenzar con el tema. Desde el principio, ese es el primer punto, desde el principio Dios ha puesto en nosotros, en el ser humano, un sentido de eternidad. Es decir, que cada una de las cosas que hacemos va a tener su resultado final en la eternidad. De hecho, cuando Dios creó al ser humano, la Biblia jamás nos dice que Dios lo creó para que muriera. Al contrario, la muerte fue el resultado de la introducción del pecado a la vida del ser humano. Pero en el principio no fue así. Eclesiastés capítulo 3 nos dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, tiempo de reír y tiempo de llorar. En Eclesiastés está 3, capítulo 3. Tiempo de levantar, tiempo de tirar, etc. Entonces, después de decir el escritor de Eclesiastés que cada una de las cosas tiene su tiempo, el escritor dice, y Dios ha puesto un sentido de eternidad en sus corazones. Es decir, todas esas cosas que se hacen, todas esas cosas que tienen su tiempo en la idea de Dios, cada una de esas cosas deben estar enfocadas hacia algo más, ¿sí? En medio de lo cotidiano, el escritor de Eclesiastés quiere que disfrutemos la bendición de Dios. Ese es el plan de Dios, que nosotros, los seres humanos, disfrutemos de sus bendiciones. Es bendición cuando estamos alegres, pero también es bendición cuando nos pasan cosas tristes y que nos hacen enternecer nuestros corazones. Es una bendición cuando nosotros tenemos dinero, pero también tenemos que mirar la bendición de Dios cuando estamos escaseando de recursos financieros. Es una bendición cuando estamos rodeados de muchísimos amigos, pero también tenemos que aprender a apreciar la bendición de Dios cuando tenemos muy pocos amigos también. Esa es la idea del escritor de Eclesiastés. Él quiere que nosotros volteemos nuestra mirada apuntando hacia la eternidad, ¿sí? Y creo que actualmente es una de las cosas que se ha perdido. Se nos es cansado. Siempre queremos estar súper bien. Y no recordamos que en todas las etapas hay tiempo en donde nuestra vida va a gozar de salud, va a gozar de muchos... voy a llamarlo así, de muchos episodios de felicidad. A todos nos gusta estar felices. A nadie de nosotros nos gusta sentirnos tristes. A nadie de nosotros nos gusta sentirnos cansados. Y creo que una de las cosas que se ha puesto mucho de moda, creo que es también en las redes sociales, es de que yo era tan feliz hasta que me desperté. O sea, hasta despertarte, quisiéramos seguir durmiendo, quisiéramos seguir descansando, pero Eclesiastés nos dice que hay tiempo para todo. Inclusive hasta nuestro trabajo está en el plan de Dios. Algunos piensan o pensamos en su momento que el trabajo es una maldición, ¿sí? Porque te acuerdas que cuando el hombre peca, Dios le dice a Adán, ¿sabes qué? Con sudor de tu frente vas a recoger, con sudor de tu frente vas a labrar la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pensamos que nosotros trabajamos por culpa de Adán, pero no. Desde el principio, cuando Dios creó a Adán, uno de los propósitos o uno de los objetivos, más que propósito, le entregó a Adán, es que labrara la tierra y la cuidase. O sea, cuando entra el pecado, que veremos en el segundo punto, cuando entra el pecado, es cuando eso se hace cansado, es cuando eso se hace agotador, demasiado agotador. Y creo que lo hemos visto, ¿sabes? Creo que, y se ha puesto muy de moda también, de que queremos trabajar poco, pero ganar mucho. Entonces, el escritor quiere que a través de nosotros fijar nuestra mirada en lo eterno, fijar nuestra mirada en lo que hacemos para Dios, nosotros podamos incentivar en nuestros corazones, después dice, temor a Dios. Este temor no es un sentido de miedo, sino un sentido de respeto, porque Dios ha creado las cosas de esa manera. Dios ha creado las cosas así. Es más, cuando después de venir el diluvio, Dios mismo promete que va a haber tiempo de cosecha, pero también va a haber tiempo de sembrar, que va a haber tiempo de recoger, que va a haber tiempo de etcétera. Y Dios se compromete también, aún después del arca de Noé, con el ser humano, a que todo el ciclo natural de la vida siga surgiendo, ¿sí?
Entonces, el escritor de Eclesiastés quiere que nosotros, al contemplar todas las cosas que nosotros hacemos, al contemplar la realidad que existe, nosotros pongamos nuestra mirada en lo eterno, y que al poner nuestra mirada en lo eterno, nosotros podamos incentivar en nuestros corazones el temor, el respeto hacia Dios. Porque sin Dios ninguna de las cosas pudieran ocurrir. Amén. ¿O qué opinas tú, hermano? Sí, hermano, sí que estaba yo clavado escuchándote Bueno. y pensando en el autor de Eclesiastés. Sí, que dice que probablemente fue Salomón por su postura, como era sabio y se lo adjudicaron a Salomón. Pero viendo todo esto, lo que estás explicando, la rutina en la que han matado los jóvenes. Y es bonito esto. Yo vuelvo a entrar en el tema del Congreso, porque ahí escuchas palabras de vida, que son las Escrituras, y te da sabiduría para ir poder en el mundo viendo los caminos que tenemos que agarrar, y sobre todo lo que tú decías, es Dios quien nos guía, es Dios quien nos ilumina, es Dios quien nos da la fuerza. Entonces nosotros tenemos jóvenes, yo quiero motivar a los jóvenes que vayan a ese Congreso. ¿Por qué? Porque vas a conocer cosas que jamás has escuchado, pero el único Dios verdadero lo vas a conocer ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo llego también, hermano, a los pies de Cristo, yo nada más de oída sabía yo que Dios existía. Hasta vine a conocerlo ya después de que me invitan a un encuentro y empiezo a perseverar en la palabra, empiezo a estudiar, empiezo a enamorarme más de Jesús. ¿Cómo no podemos nosotros enamorarnos más de Jesús? Estudiando la palabra, estudiando la Escritura, metiéndonos a institutos, metiéndonos a escuelas para ir creciendo. Este congreso se trata, yo creo, por lo que estoy escuchando, para motivar a los jóvenes que conozcan al Señor Jesucristo y su vida sean cambiada, que no sigan una monotonía o una rutina que es lo que nos lleven a la depresión, a la perdición, a tomar caminos equivocados. Entonces, pero si nosotros empezamos a buscar a Jesucristo desde ahora, Dios va a hacer algo en tu vida, porque el único que puede cambiar tu vida, tu pensamiento, tu corazón es nuestro Señor Jesucristo. Así es, Muchito. Gracias por hablarnos un poquito más de este sentido. Queremos que, por sobre todas las cosas, por sobre todas las temáticas, creo que sería ineficaz si nosotros no apuntamos hacia Dios, si nosotros no apuntamos hacia el Señor Jesucristo, que puede cambiar. Eso lo veremos también en el punto número 3. Ahora, aquí, porque a veces los jóvenes sienten como que sus vidas no tienen sentido. ¿Por qué ha aumentado el índice, por ejemplo, de suicidios? Hace como 2 semanas fue muy sonada la noticia de una chica venezolana que se tiró de un puente en Puebla. No sé si la leíste o si la viste. No la leí. Entonces, esta chica sube a Instagram una publicación en donde básicamente como que le pide perdón a su mamá por haber nacido, y pues básicamente ella anticipó que ella iba a cometer un acto de suicidio. Para ella la vida no tenía sentido si su mamá no la valoraba. Para ella la vida no tenía sentido si las personas a las cuales ella amaba o a las cuales ella esperaba ser amadas, pues no estaban ahí para eso. Porque para esto, al parecer, su mamá había, ahí en Puebla, había pues tenido otra persona en su vida, o sea, ahí se había casado. Creo que sí, creo que era un padrastro. Entonces ella veía que su mamá le daba más atención a esta persona y casi no tanto a ella, y pues ella se sentía como un estorbo. Y otra vez regresamos. Dios ha puesto un sentido de que todo lo que nosotros hagamos, aún en lo más mínimo, nosotros queremos que trascienda. O sea, ¿por qué nosotros tenemos la idea de honrar a las personas que hacen un acto heroico? Para que como que trascienda su memoria. Porque inclusive, moviéndola a un entorno un poco más pagano, ¿por qué es que creamos altares en memoria de las personas que mueren? Para que sus vidas tengan ese sentido de trascendencia. Ahora bien, lo que dice Eclesiastés capítulo 3 en su versículo 11 es que Dios implantó en el ser humano una conciencia de la eternidad y un sentido de trascendencia.
Este sentido de trascendencia nos hace tener un anhelo por algo que perdure más allá de las barreras del tiempo y del espacio, más allá de la finita vida terrenal, ¿sí? Entonces, los seres humanos, en comparación con cualquier otra cosa creada, en comparación con los árboles, en comparación con los animales, solamente en nosotros, en el ser humano, Dios nos ha puesto una conciencia de eternidad que apunta hacia algo más, Solamente nosotros lo tenemos. También Dios creó al ser humano para que su corazón y su alma no sea satisfecha con ninguna de las cosas materiales. Es decir, que si nosotros buscamos llenar ese sentido de trascendencia y esa conciencia de eternidad con cosas materiales, el aquí y el ahora, con cosas que podemos ver, con cosas que podemos observar, incluso con personas que podemos amar como cualquier otro ser humano, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra vida jamás va a estar satisfecha. Nuestra vida jamás va a sentir ese propósito, ¿sí? Probablemente nos dé una satisfacción momentánea, probablemente nos dé una satisfacción en ese momento. Fíjate que de lo que estás comentando, perdón, sí, no te es preocupes. Importante porque cuando hasta nosotros mismos nos cae un dinero, nos cambia nuestra manera. O sea, claro. Empezamos a ver, empezamos a sonreír. Cuando traíamos esas cargas, andábamos enojados, andamos neuróticos, andamos en una depresión y apenas cae el dinero, ¿cómo te cambia? Porque bien decía, estamos enfocados en lo material del mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Claro. Y cuando tenemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, todo nos llena, hermano. Pero desgraciadamente el día de hoy, de lo que hablabas, es de los jóvenes. Están tomando una decisión errónea, el suicidio. Y muchos jóvenes se están matando, chamacos, jóvenes, niños, viendo el internet. El diablo está trabajando, vaya. Y nosotros los cristianos, ¿qué estamos haciendo el día de hoy? Claro. Por eso, del Congreso, esto que nos están viendo y nos están escuchando en Radio Vida, padres, manden a sus hijos a este Congreso. Va a ser de bendición para su vida, porque Dios es el que va a hablar, va a transformar su vida. Él es el único que puede transformar la vida de sus hijos. Amén. Gracias. Como tú dices, Monchito, cuando tenemos riquezas y bienes materiales, como que nos alzamos y vemos la perspectiva de la vida de una forma diferente. Pero cuando no tenemos eso, nos desvalorizamos, sentimos que no valemos nada, sentimos que ya todo se echó a perder. La identidad que Dios ha puesto en los corazones y quiere que nosotros recuperemos es una identidad que no depende de los bienes que poseamos. Jesús lo dijo muchas veces. Dice que el propósito de la vida del ser humano no depende de las cosas que nosotros poseamos. Porque si hablamos de las cosas que nosotros poseemos y llenar ese sentido de eternidad con las cosas materiales, Jesús sería una persona que jamás fue satisfecho, pero al contrario, Él estaba satisfecho. Él sabía quién era, sabía lo que había venido y sabía que si estaba cumpliendo el propósito de Dios, aún por encima de cualquier cosa que Él pudiera tener, estaba siendo una persona satisfecha, contenta. Después el apóstol Pablo lo entendió y dijo en el contexto de Filipenses capítulo 4, dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé tener mucho, sé tener poco. Y después de esto dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto del Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo está apuntando hacia esa satisfacción que el mundo no te puede dar, que el mundo no te puede ofrecer, sino que solamente esa satisfacción de poder ser una persona realizada, la encontramos en esencia en Jesús. Amén. En Jesús. Pero bueno, ocurrió algo después de la creación del ser humano y es que se introdujo el pecado. Se introdujo ese sentido de despropósito, se introdujo ese sentido de estrés, se introdujo ese sentido de tristeza, insatisfacción y que las cosas que pudieran hacer pues no tendrían sentido. Parte de la mentira que nosotros diariamente nos vendemos es que el aquí y el ahora es lo único que va a haber. Sin embargo,
La Biblia nos enseña que hay algo más allá de nuestras narices, hay algo más allá de la vida, hay algo más allá de la muerte. Ok, la muerte se introdujo por precisamente el pecado. Quiero comentarte que el Foro Económico, Mundial, escribió el siguiente artículo: Una generación a la deriva. ¿Por qué los jóvenes son menos felices y qué podemos hacer al respecto? Este artículo enfatiza en 4 razones esenciales por las cuales los jóvenes son más infelices y por qué tienen un sentido de tristeza, un sentido de despropósito. El primer aspecto dice, la felicidad de los jóvenes está disminuyendo en todo el mundo debido a una combinación de presiones sociales, presiones económicas, presiones tecnológicas y presiones ecológicas. Te lo repito: número 1, presiones sociales; número 2, presiones económicas; número 3, presiones tecnológicas; y número 4, presiones ecológicas. Según la perspectiva del Foro Económico Mundial, los jóvenes son más infelices porque sufren de presión social, porque sufren de presión económica, porque sufren de presión tecnológica y porque sufren de presión ecológica. Por esas razones. Todas estas razones son razones materiales. Cualquiera de estas razones que yo mencioné anteriormente son razones materiales. Hay algo de verdad, porque sí, todas las cosas nos presionan. La economía, el tener, el no tener, el tener amigos, el no tener amigos, el que el mundo se esté acabando, es lo que dice el Foro Económico Mundial, en que los recursos naturales se estén agotando, en que la tecnología avance y que nosotros nos quedamos atrás y tenemos menos educación al alcance de las personas, etc. Hay algo de verdad en lo anterior. Sin embargo, el Foro Económico Mundial aborda la infelicidad y insatisfacción de los jóvenes de una manera superficial. Ellos dicen, todas las cosas, si esto cambiara, los jóvenes fueran más felices. Si esto cambiara, si hubiera buena ecología, si hubiera buen acceso a la tecnología, si hubiera muy buenas economías. Déjame decirte que, hablando de este aspecto de economía, hay muchas personas que viven infelices y tienen buen ingreso económico, ¿sí? No los llena nada. No los llena nada. Es decir, el Foro Económico Mundial lo aborda de manera superficial, pero hay algo más interno en el ser humano, y este sentido de eternidad que hace que esas cosas aún más aumenten su sentido de insatisfacción y que agobie de manera exagerada a la juventud. Entonces, la pregunta que tenemos acá es: ¿qué hay detrás de esta desilusión ante lo que perdura, ante lo eterno? ¿Qué hay detrás de esta desilusión? ¿Por qué nosotros y por qué los jóvenes vivimos en un aparente despropósito? Es más, ¿por qué vivimos en despropósito más que aparente? Esa es una de las preguntas dos de las preguntas que podemos hacernos en esta parte. Y es que la respuesta que la Biblia nos presenta es que este sentido de propósito y esta insatisfacción que vino en el ser humano se introdujo por causa misma del ser humano. El ser humano se provocó eso, ¿sí? Dios ofrecía su presencia. Dios, en el principio de la creación, ofrecía todas las cosas. Ofreció un mundo perfecto, un mundo creado para que el ser humano pudiera disfrutar, y al momento de disfrutar temiera a Dios, y al momento de temer a Dios glorificar a Dios completamente. Pero el ser humano le dio la espalda a este Dios bueno y pensó que hacer las cosas a su manera sería mejor. Pero si hacemos las cosas a nuestra manera, recordemos que al hacer las cosas a nuestra manera y a nuestra forma de pensar, sin considerar a Dios, estamos obrando de manera necia. ¿Recuerdas el salmo que dice el necio en su corazón, no hay Dios? Y después de eso dice que se han desviado todos sus caminos. Ha entrado un sentido de insatisfacción tremenda. Como conclusión, el pecado ha distorsionado, corrompido y corroído los intereses que alguna vez obedecían al propósito eterno de Dios. Nuestra mirada está ofuscada, nuestra mirada está distorsionada. Vemos hacia la eternidad y la vemos con tristeza.
y la vemos con tristeza. Y como consecuencia de este pecado, también por eso se introdujo la muerte. Se introdujo por causa del pecado. La muerte le pone fin a la vida del ser humano en la tierra. La muerte, nos hace como pensar que la vida en la tierra es lo único que hay. Pero la palabra de Dios es clara y dice, esto no es así. Tenemos una segunda oportunidad en la vida eterna, ¿no? Sí. Vamos a unos cortes, regresamos en unos momentos para que hagamos con el hermano Caleb y nos siga bendiciendo con estas palabras que son sacados de la Biblia. No crea que son palabrerías. Todo esto es de contexto del libro de Eclesiastés. Dios, no se vayan, sigamos en el programa Hombres de Valor, y a todos los radioescuchas 100.9, no se vayan, regresamos en unos instantes. Gracias por seguir con nosotros en el programa Hombres de Valor. Seguimos con el hermano Caleb. Adelante, hermano. Sí, muchas gracias, Monchito. Nos quedamos con la muerte. La muerte se introdujo como un juicio de parte de Dios para el pecado. La muerte le pone fin al pecado. La muerte le pone fin a la vida del ser humano pecador por naturaleza. Pero el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, hablando y dando su argumento a favor de la resurrección de Jesús y la resurrección de todas las personas que han confiado en Él, Él dice, si todo lo que hay en esta vida es lo único que hay, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si esto es lo único que hay. Si Jesús no hubiera resucitado, si no hubiera resurrección, si no hubiera vida después de la muerte, entonces es en vano todo lo que estamos haciendo. Es en vano todo lo que estamos haciendo. Pero la Biblia dice que no es así. Si bien el pecado distorsiona nuestro sentido de eternidad, si bien el pecado es lo que origina en nosotros ese sentido de insatisfacción, ese sentido de despropósito, Dios tiene un plan mejor. Dios tiene un plan mejor para redimir. Y ese es el tercer punto. El plan de Dios para redimir esta conciencia de eternidad que nosotros tenemos. La redención nos ofrece una eternidad recuperada. Dios nos creó con un sentido de eternidad. Dios nos creó con la capacidad de vivir eternamente. El pecado se introduce en la vida del ser humano. El pecado ofusca ese sentido de eternidad, proporciona la muerte como castigo por el pecado, proporciona la muerte, y Dios, que es infinito en misericordia, no deja el pecado impune. Sí, no deja esa rebelión en su contra, el darle la espalda a él de manera impune. Él se encarga de la muerte. Uno de los versículos claves de la Biblia, y creo que el apóstol Pablo también es el que lo escribe, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo, con su muerte en la cruz, sí, recuperó o devolvió, por medio de la fe, al ser humano la oportunidad de poder disfrutar de la vida eterna. Dice Efesios, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Por gracia ustedes han sido rescatados, han sido liberados del poder de la muerte, del poder del enemigo, del poder de Satanás, del poder del pecado. Sí, por gracia. Nosotros no hacemos nada, es Dios el que lleva a cabo su plan, porque no hay plan que sea de parte de Dios que pueda ser resistido. Porque Dios en su infinita misericordia está bien, permite que el ser humano pase por esos momentos, pero Dios tiene un plan muchísimo mejor. Y eso es lo que básicamente queremos compartirles a ustedes. El plan que Dios tiene es muchísimo mejor, porque el plan incluye una redención completa. Amén. Si bien en este momento todos nosotros vamos a morir, Él nos ofrece vida eterna. Porque este es el propósito y uno de los propósitos que Jesucristo ha rescatado al morir en la cruz. Juan 3:15 dice: porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios ha mostrado su amor al mundo. ¿Sí? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado, es decir, ha entregado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, Jesucristo con su muerte ha recuperado y ha otorgado a todas las personas que por medio de la fe se acercan a Él este sentido de vida eterna. Nosotros estamos insatisfechos, dice San Agustín, hasta que nuestro corazón descanse en Dios. Esa es la cita, dice, nuestros corazones estarían inquietos hasta que descansen en Dios. Dios recupera este sentido de la vida a través de la redención en Cristo Jesús. Dios tiene una respuesta. Dios tiene unas respuestas. Él hace regresar a nuestras vidas ese propósito que satisface el alma. Hebreos en el capítulo 11 dice lo siguiente, antes de hablar, bueno, hablando de la fe y hablando de, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces empieza a hablar y da una serie de personas que confiaron en este Dios que recuperaba ese sentido de propósito, ese sentido de vida para ellos. Piensa en alguien de la Biblia que Dios haya intervenido en su vida y no les haya dado un sentido de propósito trascendente. Pensemos en cualquier persona. Noé, por ejemplo. Fue a través de Noé que Dios preservó a la raza humana. ¿A quién más? José, por ejemplo, preservó. Moisés. O sea, estaba Moisés, había matado a alguien Moisés, no había matado, lo había asesinado, porque no fue un accidente. Sí, él lo asesinó creyendo que así iba a salvar. Lo asesinó, sí, así es, lo asesinó creyendo, pero Dios lo restaura y le otorga un sentido de propósito más allá. Y cuando se le apareció el ángel del Señor en la zarza, le dice, ¿sabes qué? El yo soy te ha mandado. Ok, voy a hacer esto, pero yo te mando. ¿Alguien más? David. ¿De dónde lo sacó Dios? ¿A qué se dedicaba? Igual a pastorear las ovejas. Fíjate que sí, perdón, esa historia me gusta de lo que estás hablando de Moisés y David, porque como Dios los preparó a ellos para que vinieran después a cumplir. Por ejemplo, él vino a reinar. Y Moisés lo prepara donde estaba pastoreando las ovejas también y habla con él para sacar el pueblo de Israel. Entonces, hoy ¿cómo le está usando a ustedes? Vamos a hablarle en el Congreso para ayudar a los jóvenes, porque los jóvenes se están perdiendo y hablamos ahorita de la vida eterna, entonces de otra vida más allá. Ellos no saben, pero morir sin Cristo se van a quedar en el infierno, se van a perder. Y en el Tribunal de Justicia nosotros vamos a entregar cuentas. Y nos va a llamar a decir, ¿qué hiciste con este joven? ¿Qué hiciste? Te mandé. ¿Qué hiciste con tus ovejas? ¿Qué hiciste con tu familia? Porque todos como padres de familia vamos a ir. Y lo que hiciste con tu esposa, vamos a entregar cuentas. Entonces, lo más bonito del día de hoy es prepararnos, hermano. Y pasarles el mensaje, lo que estás haciendo hoy. ¿Para qué? Para que ellos conozcan al Señor Jesucristo, se entreguen al Señor Jesucristo y tengan la vida eterna. Así es, así es. Y si pensamos que ninguna de las cosas que nosotros hacemos tiene un propósito hacia la eternidad, estamos mal. ¿Por qué? Porque Dios recupera eso. O sea, Dios, Jesucristo, específicamente Jesucristo, habló acerca de hacer las cosas con fidelidad hacia Él. Uno de sus principios es: el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. El que es fiel aquí, será fiel cuando tenga más cosas, etc. Ok, pero el punto esencial que te venía diciendo anteriormente es que aún en medio de los trabajos cotidianos que cualquiera de los que consideramos héroes de la fe tuvieron, ellos se toparon con Dios, ellos conocieron a este Dios y su vida fue transformada, ¿sí? Y aunque podríamos decir que hicieron cosas grandes, no hubiera sido lo mismo que ellos hubieran hecho esas cosas alejados del propósito de Dios. Abraham, por ejemplo, vivía con sus padres cuando el Señor lo habló.
David, como lo mencionaba, pastor de ovejas. Daniel era un tipo muy inteligente, pero fue usado por Dios. Y podemos hablar así de las personas que recordamos del Antiguo Testamento, los jueces, Gedeón, Sansón, etcétera. En medio de esas tareas cotidianas que ellos hacían, Dios recuperó, Dios habló, Dios interrumpió en sus vidas y recuperó ese sentido de eternidad. Les dio una nueva oportunidad de conocerle de una mejor forma. Así es. Entonces, San Agustín otra vez decía que nuestros corazones estarán inquietos hasta que encuentren su descanso en Dios. Nuestros corazones estarán insatisfechos hasta que aprendan, hasta que conozcan a este Jesús, hasta que conozcan a este Dios que hace que nuestros corazones estén satisfechos. Y una de las cosas que la Biblia nos presenta, no solamente con la muerte y resurrección de Jesús, es que todos los creyentes disfrutaremos de una resurrección también. Y el hecho de que la Biblia presente la resurrección de los creyentes como algo real, nos quiere decir la palabra de Dios que esta vida que nosotros vivimos aquí en la hora no es la única vida que nosotros viviremos. No. La palabra de Dios promete que en los creyentes correrían ríos de agua viva. Jesús dice, ¿sí? Que el que cree en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Si tú el día de hoy estás cansado de, otra vez voy a repetir, de tu trabajo, de levantarte todos los días, porque déjame decirte que te entiendo, déjame decirte que sí, es verdad, hay un sentido de insatisfacción que nos rodea, que parece que no nos suelta, pero adivina qué. Ese sentido de satisfacción, una, hace que nuestros corazones volteen a ver hacia Dios, y dos, Dios nos da una respuesta y nos ayuda en nuestra humana debilidad. Hebreos nos recuerda, dice, pongan sus ojos en Jesús, el que es el autor y consumador de su fe, quien por el gozo puesto delante de él, menospreció todas aquellas cosas que él sufrió en su camino al Calvario, porque sabía que al final, sí, cumplir el propósito de Dios tendría muchísimo más peso que el hacerle caso a lo propio. Entonces, tenemos y vivimos vidas cotidianas, lo sé, la mayoría de nosotros lo hacemos. O yo no soy influencer, no tengo vida extraordinaria, yo no soy, etcétera, pero sé que en Cristo yo encuentro ese contentamiento, esa satisfacción que yo necesito. Y ahora las cosas cambian. Las cosas cambian, porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos hagan las cosas así, o sea, así como a regañadientes. Y eso es lo que pasa, eso es lo que ocurre. Hacemos las cosas como de regañadientes. Por ejemplo, tu esposa te sirve la comida y no es lo mismo que te diga, ten, amor, aquí lo tengo, la comida, la hizo para ti, la hizo con mucho cariño, y hasta lo ves y dices, hasta te sabe rica la comida. Pero cuando se hace regañadientes, cuando se hace hasta fea, te sabe la comida. Entonces, en Cristo tenemos la oportunidad de poder tener una nueva forma de pensar, tener una nueva forma de vivir, y al momento de hacer tener esta manera de pensar diferente, nosotros podemos recuperar ese sentido que Dios en un principio creó para que todas las cosas las hiciéramos con amor, las hiciéramos bien y las hiciéramos de esa manera, porque todas las cosas que hacemos en este mundo y en esta tierra tendrán su recompensa en la eternidad. Y no es una recompensa injusta, porque Dios es el Dios justo que va a dar a cada uno conforme a sus acciones, a cada uno. Esto tiene muchísimas más cosas, muchísimas más verdades, y podemos seguir hablando de esto todo el día. Sí, ya ve que dice también, es necesario, ahorita hablaba de ese versículo, que yo me vaya para preparar una morada ahí arriba. Así Nos es. hablaba de la vida de la vida eterna. Así es. Ahorita está a la diestra del Padre, abogando por ti, por mí, por todos nosotros, hermano. Es la oportunidad el día de hoy. Nos ha regalado hoy, sí, un milagro de haber despertado, un día más de vida. El mañana es incierto. Mi hermano, no esperes el mañana. Es hoy que nos regala la vida eterna. Es hoy que tenemos que buscar la salvación. Ahorita vamos a seguir platicando de esto. Vamos al último corte comercial y regresamos en un instante.
Gracias por seguir con nosotros en el programa Hombres de Valor. Bendiciones a todos los Radio Vida 100.9 FM que nos están escuchando. Estamos en vivo con el hermano Caleb. Ahorita pues ya estamos en los últimos minutos. Mi hermano, adelante. Así es. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 al 58, después de Pablo dar una cátedra de la resurrección y muerte y ese propósito en medio de todo eso, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hablando de la victoria de Jesús, dice: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habla de victoria. También habla dice: así que hermanos míos, amados, dice, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo el trabajo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, en nuestras casas, con nuestra familia, cada vez que tú y yo nos levantamos y le entregamos a Dios nuestra vida, y que lo hicimos en un principio cuando venimos ante Él, le entregamos completamente nuestra vida. Entonces, como le hemos entregado toda nuestra vida a Dios, le pertenecemos a Dios, todo lo que nosotros hacemos es trabajo para Dios. Cada vez que nosotros hablamos para Dios. Cada vez que nosotros amamos a nuestra esposa, nosotros amamos a nuestras esposas para Dios, a nuestra esposa para Dios, a nuestros hijos para Dios. Todo lo que nosotros hacemos. Y dice Pablo: así que, hermanos míos, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No queda vacío, porque esta vida que tenemos ahora no es lo único. Entonces, Dios recupera ese propósito de hacer todas las cosas. Dios recupera Dios nos da otra vez ese sentido de que, ok, mi vida vale, todo lo que yo hago vale. Sí, desde el principio fue así, nada más que pensábamos que ya no era así. Esa es la verdad que nuestros jóvenes necesitan escuchar, que yo necesito escuchar todos los días, ¿sí? Que vale la pena esforzar, que vale la pena cada gota de sudor que yo hago, sabiendo que mi trabajo en el Señor no será jamás en vano, jamás será en vano. Entonces, ¿qué te parece si cerramos este programa? No sé si tengas algo más que agregar, hermano. Ahorita, la última hora, adelante. Claro. Una oración para todos los jóvenes. Y pues, hermanos, y la verdad que aquí está la invitación. Ahorita hablabas parecía que teníamos una imagen ahí. Si nos la puedes poner, por favor, Fernando. De un predicador, creo que es. Sí, es el pastor Samuel Cárdenas, es pastor de la iglesia Filadelfia en Puebla. Él es el conferencista principal, además de que vendrán otras personas también a impartirnos talleres. Son personas que están trabajando en la obra del Señor y que han pasado por circunstancias difíciles, que pueden ayudarles también a los jóvenes, empatizar con los jóvenes para poder ayudarles otra vez en su caminar. Para poderles dirigir su mirada hacia Cristo, autor y consumador de nuestra fe, sustentador de nuestra vida. Y pues básicamente, no sé si ya vayan a pasar la imagen, pero básicamente queremos bendecir la vida de los jóvenes. Dios ha puesto en nosotros una carga para poder ser de bendición a la vida de la juventud. Queremos que la juventud conozca a Cristo y al estar en Cristo, al confiar en Él, poco a poco vayamos recuperando el terreno que el pecado nos hizo estragos, ¿verdad? Y pues ahí están en su pantalla viendo el flyer de Eternos, de la eternidad hacia la eternidad, con el pastor invitado Samuel Cárdenas, entre otras personas más. Vendrán gente de Jonuta, vendrán gente a participar, obviamente, y los jóvenes están contentos. Hemos dado la invitación a diversas iglesias, y si tú no has recibido esta invitación, este es un muy buen momento para recordar. Esta invitación es para ti joven, y para ti, pastora de sus iglesias, para que lo puedan ver y disfrutar. El costo de inscripción es 500 pesos, y si tú quieres participar también de la fiesta que tendremos al finalizar nuestro congreso, serían 80 pesos más en una albercada. Pero para más información, comunícate al número 933-152-4145, es el número de un servidor. 933
152-41-45. La oración y ya cierra. Vamos a orar vamos a orar, ¿vale? Gracias, por cierto, por recibirme de manera muy hospitalaria a este programa. Gracias por sintonizarnos en Radio Vida. Gracias a tu nueva visión, el Canal 8, que nos abre sus puertas para poder llevar a cabo esta noble tarea. Padre, que Dios te siga bendiciendo, Caleb, a ti, a la iglesia Monte Sinaí, a los pastores y a todos los que se congregan ahí. Que Dios me los bendiga, que las ventanas del cielo se abran y derrame de su gloria y su bendición sobre todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. La iglesia Monte Sinaí los saluda y vamos a orar. Padre, ¿quiénes somos nosotros? Y como dice el salmista, ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Quién es el hombre o el hijo del hombre para que lo visites? Señor, nos has puesto, Señor, en este mundo con el propósito de que glorifiquemos. El pecado, Señor, ofusca todos los días esta perspectiva, Señor, que nosotros debiéramos de tener, de que la obra, de que todo lo que hacemos lo hacemos para ti. Señor, gracias porque en Cristo tenemos la oportunidad de que nuestras vidas sean transformadas, de que nuestro pensamiento sea renovado y de que nosotros podamos, una vez más, Señor, que nosotros podamos sentir, sabernos amados, y en medio de ese amor que tú has derramado en nosotros, saber que nuestra vida y que todo lo que hacemos tiene un propósito que apunta hacia la eternidad. Te ruego por cada joven, Señor, que nos está escuchando, Señor. Yo quizás no sabré muchas cosas, Padre, pero sé que tú tienes la respuesta para sus vidas. Sé que tú los conoces mejor que nadie. Señor, ayúdales en sus luchas, ayúdales en sus tentaciones, ayúdales, Señor, en ese sentido de insatisfacción y despropósito, Señor, que puede rodear, Señor, a la juventud actualmente, Padre. Señor, hay muchas voces, Señor, en nuestras cabezas, en nuestras mentes, Señor, pero queremos que tu voz retiemble en nuestros corazones y que haga resplandecer, Señor, y haz resplandecer, Señor, tu rostro sobre nosotros, tu rostro sobre los jóvenes. Bendícelos con la bendición que está en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Y Dios los bendiga, que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias por haber sintonizado Radio Vida 100.9 FM y a todos los que nos estén viendo en Nueva Visión, aquí Canal 8 de Cable Sur. Dios los bendiga. A lo mejor tendremos, si tiene posibilidad, Él estará con nosotros el otro jueves compartiendo la palabra como el día de hoy. Y ahí está la invitación a todas las barras de pastores, al Salmo 150, a todas las iglesias que están en Comalcalco, municipios cercanos, lo que escuchen, comunidades, está para que manden a los jóvenes. El día de hoy tenemos que presentarle la bendición, el cuadro de lo que hablamos, el cuadro de la vida eterna, pero que conozcan al Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Nos vemos el otro jueves de 11 a 12 del día. Gracias por haber estado en el programa Hombres de Valor. Dios les bendiga.